¿Cómo están, estimados estudiantes? Muy buenas noches, o días, o tardes, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Primero quiero solicitar una disculpa a ustedes porque no puedo encender mi cámara, no sé qué es lo que pasa, mi cámara está encendida, pero me sale este icono de no hay cámara. Entonces no sé qué pasa. He estado tratando de actualizar mi computadora para ver si tal vez es eso, pero no me da alguna respuesta el Windows. En ese sentido, chicos, vamos a empezar con la semana número 7, que es lo que nos compete. ¿Sí? En la semana 7, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver primero, ¿sí? Los derechos de los servidores públicos, ¿sí? Como ustedes saben, todos tenemos derechos, ¿sí? Y más aún si es que estoy trabajando, sea privado o en público. Vamos a enfocarnos en el servicio público, ¿sí? De los servidores públicos. Como yo les había mencionado en clases anteriores, existen varias temas relacionados con el servicio público. Primero, ¿cuál es ese? ¿Sí? Que este tema es totalmente legal. ¿Qué quiere decir eso? Que todo está escrito. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablábamos en las anteriores clases de la legislación laboral privada, no hablábamos mucho sobre el código de trabajo, hablábamos muy poco. En este tema ya tenemos que hablar más sobre la ley orgánica del servicio público. En ese sentido, sí, vamos a empezar. Los artículos o el artículo que vamos a enfocar es del 23 de la ley orgánica del servicio público. ¿Sí? ¿Qué nos dice este artículo? Nos establece los derechos que gozan los servidores públicos. ¿Sí? El primer derecho que tenemos es a gozar de estabilidad laboral en el puesto. ¿Qué es la estabilidad laboral? La permanencia o continuidad en un puesto de trabajo. ¿Por qué tenemos derecho a esto? ¿Sí? ¿Por qué tenemos derecho a esto? Porque ustedes deben imaginarse que en el servicio público, para entrar al servicio público, hay un proceso de méritos y oposición, ¿sí? Al haber este proceso de méritos y oposición, pues lógicamente vamos a necesitar siempre, siempre, ¿sí? De este concurso de méritos de oposición o proceso de méritos de oposición, ¿sí? Para el ingreso al sector público. Cuando yo me presento a un concurso de méritos de oposición, que ya vimos de las clases anteriores, sí, me presento con el perfil, ¿no es cierto?, que me están solicitando. Entonces, la ley determina que la persona que gane el concurso de méritos de oposición, o sea, declarada ganadora, tiene estabilidad laboral. ¿Sí? Segundo, derecho a percibir la remuneración justa y proporcional a la función. Sí, este derecho es también constitucional, es conocido como igual trabajo, igual remuneración. Es decir, me pagan por mi función que yo realizo o me pagan por el trabajo que yo realizo, debe ser proporcional, ¿sí? A la función. Después tenemos gozar las prestaciones legales, es decir, 13º, 14º, ¿sí? Y, lógicamente, la jubilación, gozar de la jubilación. Al estar en el sector público, todos vamos a gozar de jubilación, por así decirlo. Tenemos ser restituidos a su puesto luego de cumplir el servicio cívico-militar. Sí, las personas que cumplen el servicio militar tienen el derecho de ser nuevamente restituidos, ¿sí? Restituidos al puesto de trabajo una vez que haya concluido el servicio militar. Recibir indemnización por supresión de partidas o de puestos, ¿sí? Por retiro voluntario, por acogerse a la jubilación. Sí, este monto ya es fijado en la ley. Sí, o sea, en sí va a variar por años y demás, pero es algo que está fijado en la ley y ya lo vamos a conocer más adelante. Organizarse y designar directivas, ¿sí? Gozar de vacaciones, licencias y comisiones de servicio, ¿sí? Tenemos además, ¿sí? Ser restituidos de forma obligatoria a su cargo dentro del término de 5 días posteriores a ejecutar la sentencia. Es decir, digan ustedes, ¿sí? Digan ustedes que que en sí me han suspendido o me han destituido a mí de un cargo. Y yo seguí un proceso judicial en el cual me dan por sentencia que yo tengo que regresar, ¿sí? Tengo que regresar a mi puesto de trabajo. Ese es un derecho, ¿sí? Debo restituir o debo regresar a mi puesto de trabajo porque eso yo gané.
¿ok? Eso yo gané. ¿Y qué debe recibir? Las remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial. ¿Sí? Durante el tiempo que duró el proceso judicial. Ok. Después tenemos demandar ante organismos y tribunales competentes, ¿sí? El reconocimiento o la reparación de algún derecho que se haya dañado, por así decirlo, eh, o que haya dañado la administración pública. En ese sentido, todos los seres humanos tenemos un derecho que se llama el derecho de acción. ¿Qué significa esto? Que todos podemos demandar. Puede ser, puede ser que tengamos la razón o que no tengamos la razón, ¿sí? Pero todos podemos demandar. Entonces, aquí en el servicio público también tenemos derecho a demandar, ¿ok? Recibir un trato preferente, ¿sí? Para reingresar a las mismas condiciones de empleo en las que yo haya o haya dejado de estar, gozar de las protecciones y garantías en los casos que el servidor o servidora denuncie, por ejemplo, el incumplimiento de la ley. ¿Sí? Porque lógicamente estamos hablando del servicio público, que el servicio público es mi jefe, imagínense ustedes, ¿sí? Y que mi jefe, el que tanto lucha por los derechos, incumpla los derechos. O sea, imagínense también eso. Entonces, debe poner ejemplo, por así decirlo, este, este servicio público, esta institución pública debe poner derechos o debe poner el ejemplo de justamente la adopción de derechos. ¿Sí? Desarrollar en sus labores en un entorno adecuado y propicio que garantice su salud, su integridad, la seguridad, la higiene y bienestar. Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad. Contemplado en el periodo, contemplado en el periodo, lógicamente, de recuperación necesaria, según prescripción médica en la que se haya obtenido el certificado. No ser discriminado ni discriminado. Ojo aquí, ¿sí? Esta discriminación puede llegar a incurrir en un acoso laboral. Cuando hay un acoso laboral, sí, inmediatamente el Ministerio de Trabajo debe actuar. Y también, inmediatamente, talento humano debe actuar, ¿sí? Cuando se conoce un acoso laboral. Porque justamente puede llegar a ser y se puede transformar en una discriminación que es aún más atentatoria a la vulneración de derechos de un trabajador, en este caso, de un servidor público, de un trabajador del Estado. ¿Sí? Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? El desarrollo profesional que yo pueda llegar a tener, ¿sí? En mi ámbito laboral. Es decir, el respeto de poder yo desarrollarme laboralmente dentro de mi espacio de trabajo. Mantener un puesto de trabajo, ¿sí? Cuando se hubiere disminuido sus capacidades o enfermedades o tenga o por enfermedades catastróficas y o mientras dure su tratamiento en caso de verse imposibilitado. Es un tipo de permiso que se da, ¿sí? Además de eso, yo no voy a poder despedir, por así decirlo, una persona que tenga una enfermedad catastrófica y que esa enfermedad catastrófica haya derivado en la incapacidad o discapacidad de esa persona. Lo que tengo que hacer es mantener su derecho al trabajo, mantener su derecho a la estabilidad laboral y lo que me toca hacer o lo que tienen que hacer talento humano es simplemente mantenerle en un puesto que pueda afrontar con sus capacidades, ¿sí? Afrontar con sus capacidades, ¿sí? Después tenemos mantener a sus hijos e hijas hasta 5 años en un centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública. Ustedes deben tener en cuenta que el todo servidor público tiene derecho a una bonificación o un bono de $93 para los hijos menores de 5 años, para que justamente estén en guardería, ¿sí? Si es que no existe en la entidad pública la guardería, porque hay entidades públicas que tienen guardería, ¿no? Recibir formación y capacitación continua. Sí, por eso existe el SECAP, la Secretaría de Capacitación. Es un derecho que nosotros tenemos, sí, en ese sentido.
En ese sentido, ¿sí? Siempre debemos estar, siempre debemos de estar, ¿sí? O siempre debemos recibir formación continua. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, los servidores públicos, debemos capacitarnos en todo momento y estar al día en todo. ¿Ok? Después tenemos, ¿sí? Que además de los derechos que ya gozamos, tenemos prohibiciones. Por ejemplo, abandonar injustificadamente mi puesto de trabajo, ejercer otro cargo, desempeñar actividades extrañas de mi función durante el tiempo fijado. Justamente aquí está el preferir, o mejor dicho, dar un privilegio, ¿sí? En la prestación de estos servicios a personas que son de mi familia o personas recomendadas por superiores. Ordenar la asistencia de actos públicos, ¿sí? Abusar de la autoridad que me confiere el puesto. Ustedes han visto, hay varios servidores públicos que tienen varios abuso. Tienen que tomar en cuenta que al ser servidores públicos deben servir a la ciudadanía. Paralizar cualquier servicio básico no se puede, eso es penado por la ley. Mantener las relaciones comerciales ustedes directa e indirectamente con contribuyentes o con contratistas, ¿sí? Es decir, mientras el Estado tenga sus contratistas, yo debo mantenerlas, no puedo cambiarlo porque yo quiero. Resolver asuntos de intervenir, emitir informes, gestionar o tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, ¿sí? Es prohibido, no se puede porque lógicamente sería un conflicto llamado de intereses. Percibir una remuneración o ingresos complementarios, ya sea con aumento o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar la acción específica alguna. Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga declarada. Sí, yo no puedo suspender el trabajo porque lo quiero y ya está. Si no, debe haber una huelga declarada. ¿Sí? Los demás que determinen la Constitución o la ley. ¿Cuáles son los permisos que existen? Permisos por estudios regulares, ¿sí? El servidor de carrera o personas con contrato ocasional, hasta por 2 horas diarias, ojo, para los de estudios, ¿sí? Permisos para atención médica, según el reglamento, hasta 2 horas diarias, se debe solicitar con 24 horas de anticipación. Justificación del centro médico del IES o centro de salud, caso de emergencia. Cuidado del recién nacido, 2 horas diarias, continuo o fraccionado, hasta 12 meses después de terminar la licencia de maternidad. Si hay el fallecimiento de la madre, el padre lógicamente toma el permiso. Permiso de asociación laboral, sí, la autoridad nominadora podrá conceder este permiso. Debe haber un plan de trabajo y máximo será de 10 horas mensuales. Permiso por cuidado de familiares, ¿sí? Debe haber un informe, lógicamente, a la unidad administrativa de talento humano, que es la UAT, ¿sí? Debe haber un certificado del IES, un certificado del CONADIS y la persona a la cual yo voy a cuidar debe haber o debe estar dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Permiso por matriculación a los hijos, sí, a las escuelas, ahora que estamos en esto, sí, ahora que estamos en las matrículas de los hijos, hasta 2 horas en un día por cada hijo, hasta bachillerato, y lógicamente se debe solicitar con un día de anticipación. Después tenemos los permisos imputables de vacaciones, ¿sí? Que es directamente con el jefe inmediato. Permisos antes de cumplir el año, o proporcional o servidor compensa con otros días, ¿sí? Casi siempre pasan a las vacaciones. Vacaciones, a partir de los 11 meses se concede 30 días de vacaciones, 4 sábados, 4 domingos. Debe haber esto justificado en el plan de vacaciones, ¿sí? No se incluyen licencias sin remuneración, no se negará injustificadamente las vacaciones, se puede anticipar las vacaciones con la parte proporcional, no pago en dinero, solo por cesación, liquidación, permisos imputables a vacaciones. Como les dije, hay permisos que son imputables a vacaciones, lógicamente. No se podrá imputar horas, fracciones de hora o días que sean legalmente determinados. Derecho irrenunciable. Nadie puede renunciar a este derecho. Solo el jefe inmediato, la máxima autoridad, podrá suspender, sí, por razones fundamentales en el servicio. Casi siempre se llaman, como es, por necesidad institucional. Suspenden las vacaciones y tiene que regresar al trabajo. Suspensión injustificada, el servidor puede comunicar al Ministerio de Trabajo y a la máxima autoridad, ¿sí? Licencias con remuneración. Existe licencia por enfermedad hasta por 3 meses, ¿sí? Y 3 meses más por rehabilitación.
por enfermedad catastrófica, hasta por 6 meses, más 2 horas diarias para su rehabilitación, licencia sin remuneración. ¿Sí? Esto tiene que ver con las regulaciones del IES. Con justificación, 3 días de haberse producido el hecho, certificado igual. Licencia por paternidad, por maternidad, ¿sí? Licencia por adopción, se da 15 días a partir de la fecha de entrega del niño o del menor. Hijos hospitalizados o por enfermedades degenerativas, ¿sí? Esto se da 25 días conjunta en continua. Por calamidad doméstica, ¿sí? Se da 3 días por fallecimiento de padres, hijos, de hermanos, cónyuge o conviviente. Fallecimiento de suegros, cuñados o nietos, se da 2 días. Accidente o enfermedad grave, ¿sí? Se da 8 días. Accidente o enfermedad grave de padres o hermanos, hasta 2 días. Siniestro que afecten gravemente la propiedad o bienes del servidor, 8 días. Fallecimiento de personas que estén en el segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, 2 días. Sí, si es que toca trasladarse a otra provincia, 3 días. Justificación hasta 3 días después de reintegrarse. Por matrimonio, por casarse, se da 3 días. Licencia sin remuneración. Tenemos hasta por 2 años, ¿sí? Por asuntos particulares, debe haber un informe de la Unidad Administrativa del Talento Humano. Licencia sin remuneración por el servicio militar. Y licencia sin remuneración por el reemplazo temporal dignatario. Licencia sin remuneración cuando voy a ser candidato a la elección popular. Vamos a hablar un tema, sí, considerado como del traslado, traspaso y cambio administrativo. ¿Qué es el traslado administrativo? Se entiende por traslado administrativo al movimiento, sí, del personal que debe estar debidamente motivado, solicitado y otorgado del servidor público de un puesto a otra vacante, sí, que tengan sobre todo igual clase, igual jerarquía, sí, sean iguales. ¿Ok? Ahí existe el traslado, cuando son de igual jerarquía, de igual remuneración. Ahí se da el traslado, ¿sí? El traspaso es cuando la autoridad nominadora, en este caso talento humano, previo un informe técnico, ¿sí? Podrá autorizar el traspaso de puestos con la respectiva partida presupuestaria de una unidad administrativa a otra dentro de la misma institución, ¿sí? Para el traslado de puestos con su respectiva partida presupuestaria a otra unidad o a su vez a otra institución. Sí, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala que debe haber un informe de talento humano, ¿sí? Y que lógicamente se requiere el presupuesto del Ministerio de Defensa, de Finanzas, ¿sí? Si eso significa un alza salarial, pues lógicamente debe haber presupuesto para hacerlo. Cuando se trata de traspasos, ¿sí? Cuyo presupuesto pertenezcan a categorías presupuestarias diferentes, con entidades autónomas, descentralizadas, banca pública, empresas públicas, etcétera, se procederá a transferir el puesto con la partida presupuestaria correspondiente. Es decir, no le subo el sueldo, le mando con la misma partida presupuestaria. Si gana 1.200 y voy a ganar 2.500 en otro lado, pues se va con 1.200. Ese es el traspaso administrativo. ¿Qué es el cambio? El cambio es del movimiento del servidor o servidora pública de una unidad a otra totalmente distinta. ¿Sí? Pero esto no exime, ¿sí? Esto no implica que haya modificación presupuestaria. Siempre que se realice con necesidades institucionales por un periodo máximo de 10 meses. ¿Ok? Eso ha sido todo por el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado y sobre todo les haya quedado. Muchas gracias.